Buenas tardes, hermanos. Feliz Santo Sábado. Vengan todos y cada uno de ustedes. Sin duda, hermanos, estamos muy contentos, muy agradecidos por un Santo Sábado más que nuestro Dios, aún con toda libertad, nos permite congregarnos libremente y en paz. Los sábados son todos especiales, hermanos, pero bueno, hay unos que son un poco más especiales que otros, ¿verdad? Estamos iniciando una nueva lección, estamos iniciando también el primer sábado del mes ya de octubre. Sin duda, la misericordia de Dios es para con cada uno de nosotros. Bien, vamos a inclinar el rostro para iniciar y vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios y nuestro Padre, sin duda estamos contentos y gozosos en tu santo y bendito sábado, Señor. Ahora que comenzamos culto divino, Señor, síguenos acompañando, abre nuestras mentes y nuestros corazones para que tú nos hables a través de tu palabra. Lo rogamos, lo pedimos todo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios y vamos a hacerlo en el libro de Tito, carta del apóstol Pablo a Tito, el capítulo número 2, es después de Timoteo, después de las cartas a Timoteo está una carta bastante chiquita. Tito, capítulo 2, el versículo es el número 3, un texto muy conocido, ¿verdad? Es nuestra esperanza bienaventurada, ¿verdad? Dice Tito 2:13. Mientras aguardamos, ¿qué cosa? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Sin duda, hermanos, esta es nuestra gran esperanza, es nuestra máxima, ¿verdad? De que venga Cristo para que nos lleve a nuestro eterno hogar. Pero, hermanos, debemos de saber que antes de que ocurra el regreso de nuestro Señor Jesús, hay acontecimientos que han de ocurrir. Hay acontecimientos que han ocurrido, que están ocurriendo y que ocurrirán, ¿verdad? Y un claro ejemplo de esto es cuando vemos en la palabra de nuestro Dios y vamos a las profecías, en el libro de Daniel, en su capítulo 2, encontramos a un hombre llamado Nabucodonosor, que tiene un sueño. ¿Qué sueña este hombre? ¿Recuerdan? Una estatua compuesta por 4 metales: oro, plata, bronce y hierro. Y cada uno de estos metales tiene un significado. Encontramos que el oro representa a la nación de Babilonia, a este imperio. En el caso de los brazos y el pecho, viene representando a los medos y a los persas, otro imperio. Después sigue al vientre, que es representado por el bronce y representa a los griegos. Y finalmente en las piernas por el hierro, que representa a Roma. Esta estatua, de Daniel capítulo 2, tiene su paralelo, que es ahora con 4 grandes bestias en Daniel capítulo 7. ¿Qué bestias son? Bueno, se representan ahora el oro con el león. Lo que es los brazos, el pecho, con un oso. En el caso del tercer metal en la estatua, que es el bronce, se representa ahora con un leopardo. Y finalmente lo que viene siendo en el caso de la estatua, representa a Roma, es el metal del hierro, y en Daniel 7 se representa con una bestia espantosa y terrible. Ese es su paralelo. Ahora bien, cuando vamos a las interpretaciones, hay 3 interpretaciones que se le dan a este tipo de eventos, que son la interpretación preterista, que es en el pasado,
la interpretación futurista, que es, su nombre lo dice, ¿verdad?, a un futuro muy lejano, y la interpretación que nosotros como iglesia tenemos, que es la interpretación historicista, que es la que encontramos como la que Dios nos pide, la que es la más basada en hechos históricos, ¿verdad? Bien, estas dos interpretaciones, la preterista y la futurista, fueron creadas por un grupo llamado de los jesuitas para enviar las profecías, para desviar el golpe, como dicen, ¿verdad? Que todas estas interpretaciones que los padres de la Reforma, los protestantes, señalaban a Roma como la última parte del cumplimiento de las profecías. En el caso de la estatua, que era, ¿recuerdan? La parte final de la estatua eran los dedos, ¿verdad? Y estaba compuesto de dos metales, que era el barro y que era el hierro. Y en el caso del paralelo en Daniel 7, se encuentra lo que es la bestia espantosa y terrible, pero ahora con 10 cuernos, ¿verdad? Bien, a manera de introducción, vamos a decir esto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a estudiar en esta tarde? Bien, ha habido actualmente, en el pasado, y aún va a seguir habiendo interpretaciones que dicen que esto último de las profecías de en cuanto a la estatua y en cuanto a la bestia que le salen los 10 cuernos, dicen que son, que ya se cumplieron. En el caso de la interpretación preterista, que es en el pasado, se la arrojan a un hombre llamado Antíoco o a un hombre llamado Nerón. Y pues bueno, cuando hablamos del futuro, pues ni siquiera está claro, ¿verdad? Dicen que va a ser allá en un futuro lejano. Pero nosotros sabemos que esta bestia espantosa y terrible, a la cual le salen 10 cuernos y de entre los cuales sale el cuerno pequeño, está bien identificada. Pero ¿acaso nosotros sabemos quién es este cuerno pequeño? Y si lo sabemos, ¿sabemos explicar el por qué lo es o el por qué decimos que sea así? Bueno, en esta tarde, con la ayuda de Dios, vamos a ver 12 razones por las cuales nosotros identificamos al cuerno pequeño o a la bestia de Apocalipsis 13, que también es su paralelo. Son lo mismo, la bestia de Apocalipsis 13 con el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. Y vamos a ver entonces, como dijimos, 12 razones por las cuales identificamos nosotros a este cuerno pequeño. Algo que debemos decir también es que esto que vamos a hablar no es para ofender a nadie o para lastimar a alguna persona, sino vamos a hablar de el sistema que compone este cuerno pequeño. Bien, vamos a iniciar entonces y vamos a hacerlo abriendo la palabra de Dios y vamos a el libro de Daniel. Dicho sea de paso, si alguien tiene algún comentario, es que va a haber aquí mucho de dónde participar en estas 12 características. Si alguien tiene algún comentario, si alguien tiene algo que aportar, puede levantar su mano. Bien, vamos al libro de Daniel, el capítulo número 7, y vamos a ver esta bestia que se levanta en el cuarto reino. Vamos a Daniel capítulo número 7. Daniel, el capítulo 7 y el versículo es el 7. Después de que surgen el león, el oso y el leopardo, dice Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche,
Y vi la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿A qué representa esta bestia espantosa y terrible? El imperio romano, ¿verdad? Y este imperio romano surgió desde el año 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Bien, entonces vamos a ver qué ocurrió después con esta bestia espantosa y terrible. Y vamos a ver las características que se levantaron después de que cayó esta bestia. Y vamos a ver las 12 características, como ya habíamos comentado, de este cuerno pequeño o de esta bestia de Apocalipsis 13, que es paralela. Y vamos a descubrir quién es. Primera característica, hermanos. Primera característica de 12. La primera característica es que este poder, esta bestia, este cuerno pequeño, se iba a levantar de Europa. ¿Cuántos continentes hay? Lo que es a nivel mundial, 5 continentes. América, Asia, Europa, Oceanía y África, ¿verdad? Bueno, vamos a encontrar la que está en el continente europeo. Ahora, algo que se me pasaba a decirle, ¿cómo hacemos para, por ejemplo, cuando queremos encontrar alguna dirección que te dicen, pues tienes que ir a, no sé, una ciudad, a Guadalajara, al centro de Guadalajara? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos del punto donde estamos, de llegar primero a la ciudad de Guadalajara. Una vez que llegamos ahí, ahora hay que buscar, bueno, la colonia. Ya que encontramos la colonia, ahora hay que ver, pues, la calle, el número, qué características tiene el lugar a donde vamos. Pues igual vamos a ver las características y no vamos a decir el nombre hasta el final, que la misma Biblia nos termine diciendo cuál es el nombre de este sistema. Entonces tenemos la primera característica, que se iba a levantar en Europa. ¿Cómo lo sabemos? Daniel capítulo número 7, versículo número 8. Empezamos ahí con la primera característica. Algo también que quiero comentar es que en algunos versículos puede haber hasta 5 características. Entonces vamos a ir desmenuzando en algunas partes por palabra y en otras partes por frases, ¿verdad? Y vamos a dividir los versículos en A, B, C, D y hasta E, ¿verdad? Entonces tenemos ahí Daniel capítulo 7 con la primera característica, que se iba a levantar en Europa. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Bien, hay varias características ahí. Vamos a ver la parte A del versículo. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió de entre ellos. Salió de entre ellos. ¿De dónde salió este cuerno? Bueno, encontramos que es de la cuarta bestia. ¿Dónde se ubica la cuarta bestia? Es Roma. ¿Y Roma dónde está? En Italia, y Italia está en el continente europeo. Esa es la primera característica. Este poder, este sistema, se iba a levantar en Europa. Bien, segunda característica, iba a ser un poder romano. Un poder romano es la segunda característica. ¿Cómo lo sabemos? Ahora vamos a estar en Daniel capítulo 7. Ahora el versículo número 24. Daniel 7, 24. También la parte A, vamos a leerlo. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y derribará a 3 reyes. Ok, entonces tenemos que es un poder romano. ¿Cómo lo sabemos? 7:24 parte A, de los 10 cuernos, que significan que de aquel reino, ¿de cuál reino? Del de la cuarta bestia. ¿Y cuál es la cuarta bestia? Roma.
¿Estamos entendiendo? Entonces, llevamos dos características. ¿En qué continente lo buscamos? En Europa. ¿Qué poder es? Es un poder romano. Entonces, podemos ir descartando ahí que nos digan, oye, el cuerno pequeño está en América. Para empezar, ya empezamos mal, ¿verdad? En África, en Oceanía, en África, no puede ser. Tiene que ser un poder en Europa, un poder, y ahora más específicamente en el país de Italia, ¿verdad? En Roma, es un poder romano, segunda característica. Tercera característica, este poder se iba a levantar después del año 476. ¿Qué ocurrió en el año 476? La caída de Roma, del Imperio Romano, en el año 476. Entonces, este sistema, este poder, se iba a levantar después del año 476 después de Cristo. Como lo sabemos, Daniel 7:24, pero ahora vamos a enfocarnos en la parte B. De los 10 cuernos que significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y ahora pongan atención, y tras ellos se levantará, ¿qué cosa? Otro. ¿De dónde viene? De la caída de ese reino, de la cuarta bestia. De ahí se iba a levantar tras la caída de ese poder. ¿Y cuándo cayó ese poder? En el año 476. Entonces tenemos que encontrar a ese poder que se iba a levantar después de la caída de la cuarta bestia, después del año 476. Ahora bien, debemos de saber también que cuando cayó Roma como imperio, se dividió en, bueno, eso lo vamos a dejar para otra de las características. Entonces, tenemos las tres características de esta cuarta bestia. Primero, la cuarta bestia sola como imperio. Después, la bestia espantosa y terrible con los 10 cuernos. Y después, la bestia espantosa y terrible con un cuerno pequeño. Bien, entonces se iba a levantar después del 476. Es la tercera característica. Ya vamos desglosando, ¿verdad? Un poder en Europa, un poder romano, después del año 476. Cuarta característica. Iba a arrancar 3 cuernos. Como lo sabemos, vamos a Daniel. Seguimos en Daniel, ahora el capítulo 7 y el versículo es el 8, pero la parte B. Cuarta característica, iba a arrancar 3 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y dice en el versículo 24, la parte C también, que derribó a 3 reyes. Es lo mismo. ¿Qué iba a hacer este poder, este sistema, este cuerno pequeño? Iba a derribar a 3. ¿Cómo se cumplió eso? Bueno, una vez que cae el Imperio Romano, ¿recuerdan qué pasó con los griegos? ¿En cuánto se dividió el reino? En 4, ¿verdad? Que representaban las 4 alas del leopardo. El Imperio romano se dividió en 10, que se conocen como las 10 tribus bárbaras. Entonces, ¿qué es lo que hace este cuerno una vez que se le salen los 10 cuernos? Están los 10 cuernos, sale el cuerno pequeño y derriba 3. Entonces, ¿cómo se cumplió eso? El Imperio Romano se divide en 10. Resulta ser que de esas 10 había 3 tribus que no eran rebeldes a la autoridad de la iglesia. ¿Qué quiere decir que eran rebeldes a la autoridad de la iglesia? Eran reinos que tenían por sacerdote a un hombre llamado Arrio. ¿Qué creía ese sacerdote? Bueno, estas tribus creían que Cristo era la primera
creación del Padre, es decir, el unitarismo. ¿Y qué enseñaba la iglesia? Bueno, que Cristo era divino, ¿verdad? Era uno igual que el Padre. Entonces, como estas tres naciones, tres reinos no se sometieron a su poder, ¿qué hizo? Los quitó, los eliminó, ¿verdad? Los arrancó, dice Daniel capítulo 7, versículo 8 en la parte B. Estos tres reinos se llamaban los érulos, que fueron eliminados en el año 493, los vándalos en el año 534, y el último de estos cuernos fueron los ostrogodos en el año 538. Fue la última de las tribus que se eliminó por este cuerno pequeño. Muy bien. Entonces, tenemos que el cuerno pequeño derriba a tres, ¿verdad? Y para esto, ¿cómo hizo para eliminarlos? Bueno, pues usó el poder civil o el poder del gobierno, ¿verdad? Para eliminarlos. Bien, tenemos ya entonces el cuadro con la característica número 4. Es un poder de Europa, es un poder romano, se levanta después del año 476. Y característica número 4, derriba a tres cuernos. Característica número 5. Es un poder blasfemo. ¿Es un poder qué? Blasfemo. Es la quinta característica de este cuerno pequeño o de esta bestia de Apocalipsis 13. ¿Cómo lo sabemos? Daniel capítulo 7, versículo número 25. Y vamos a leer la parte A. Vamos a leerlo todo y nos vamos a enfocar en la parte A. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo. Perdón. 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Bueno, ahí hay varias características. Vamos a enfocarnos en la característica de que es un poder blasfemo. La parte A dice que hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué palabras son estas que va a hablar este cuerno pequeño? Vamos a su paralelo. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo número 13. Apocalipsis, el capítulo número 13. Y el versículo es el número 6. ¿Qué palabras son las que habla este cuerno pequeño? 13:6. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. ¿Qué hacía este cuerno? Blasfemaba. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué es una blasfemia? ¿Qué es una blasfemia? Bueno, muchas personas piensan o se creen que una blasfemia es cuando uno maldice a Dios, es cuando uno no cree en Dios. Pero no es así. ¿Cómo lo sabemos que no es así? ¿Y qué es una blasfemia entonces? Vamos a ver que la misma Biblia nos diga. Vamos al libro de Marcos, capítulo 2, versículo número 7. Que de hecho nuestro Señor Cristo Jesús fue acusado de blasfemo, ¿verdad? Y él sí era Dios, ¿verdad? Marcos capítulo 2, versículo número 7. ¿Qué es una blasfemia? 2:7 de Marcos. ¿Por qué habla de este modo después de que Jesús sana al paralítico? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué es una blasfemia?
¿verdad? Un hombre hacerse pasar por Dios. Eso es bíblicamente lo que es una blasfemia. Y también en el libro en la epístola de Juan, también capítulo 10, versículo 33, que vamos a buscarlo, encontramos otra vez esto mismo acerca de las blasfemias. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo número 33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Ahora notemos, porque tú siendo hombre, ¿qué cosa? Te haces Dios. Entonces, ¿qué es una blasfemia? Un hombre hacerse pasar por Dios, ¿verdad? Atributos que solo puede tener Dios y se lo adjudique uno como hombre. Esa es la característica número 5, que este poder se iba a hacer a pasar como representante de Dios, ¿verdad? Iba a blasfemar e incluso que iba a poder, como lo decía Marcos 2:7, ¿verdad? Tener el perdón de pecados. Eso es blasfemia y es la característica número 5. Característica número 6. Iba a ser un poder diferente. Iba a ser un poder diferente. Característica número 6 de este cuerno pequeño, de esta bestia de Apocalipsis 13. ¿Cómo lo comprobamos? Vamos el versículo 25 de Daniel 7. Regresemos a Daniel. Daniel capítulo número 7. Versículo 24, en la parte C. 7:24. De los 10 cuernos que significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será, ¿qué cosa? Diferente, dice mi versión, de los primeros y derribará 3 reyes. ¿Cómo será este poder? Diferente. ¿Recuerdan cómo habían sido los poderes que lo habían precedido a esta bestia? Bueno, en el caso del imperio babilonio, ¿era qué? ¿Un poder civil y también religioso? No, nada más era un poder civil. Los medos y los persas, ¿eran qué? ¿Civil y religioso o solamente civil? Nada más un gobierno civil, ¿verdad? Los griegos, un poder civil. Incluso Roma, poder civil. Pero ¿qué pasa con este poder que sale ya de la cuarta bestia? Está mezclado, es un poder diferente. Es un poder diferente. ¿Por qué? Porque está combinado. ¿Recuerdan cómo está la imagen que ven a Nabucodonosor en los pies? Es una mezcla de barro con hierro, ¿verdad? Ese es un poder diferente que ahora iba a estar mezclado. Es decir, que era parte de la continuación del imperio romano. Esta parte del barro significa, en cuanto a la estatua de Daniel 2, significa iglesia o poder eclesiástico. Entonces, este poder, en la característica número 6, no iba a ser un poder solamente político, sino que iba a ser una mezcla de poder político con poder religioso. Hasta aquí vamos a la mitad. 6 características: un poder en Europa, poder romano, después del 476, derriba 3 cuernos o 3 reinos, es un poder blasfemo y es un poder diferente. Ya empieza como a agarrar forma, ¿verdad, hermanos? Bueno, hay muchos que ya lo sabemos, pero para si hay alguien que no lo sabe, hoy en esta tarde Dios nos permite identificarlo y saber, con un escrito está, poder comprobar de quién es este poder. Muy bien, ¿hay algún comentario hasta aquí? Muy bien, seguimos. Séptima característica.
Perseguía y mataba al pueblo de Dios. Séptima característica, perseguía y mataba al pueblo de Dios. Daniel 7:24, la parte C. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será, perdón, es 7:21. Perdón, hermanos, 7:21. 7:21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra ¿contra quién? Contra los santos, y los vencía. Y dice, ok, perdón, pensé que había otro texto, pero solamente es 7:24. 7:21, gracias, hermanos. Y en el versículo 25 dice también que a los santos del Altísimo quebrantaba, que es lo mismo. ¿Qué otra característica encontramos? Que iba a perseguir, que iba a matar a los santos de Dios, al pueblo de Dios. Ahora, cuando vemos en la historia, ¿qué poder hacía hogueras? ¿Qué poder hizo algo que se llamó la Inquisición? Ellos le llamaban la Santa Inquisición. Muchos ya lo identificamos, pero es otra de las características que encontramos en este sistema, que iba a matar, no por cientos, ni por miles. Hay quien dice que fueron hasta millones de hombres y de mujeres que murieron a causa de este sistema, a causa de este cuerno pequeño, de esta bestia de Apocalipsis 13. Esa es la séptima característica. Perseguía y mataba a los seguidores de Jesús, ¿verdad? A los santos, los quebrantaba. Octava característica. Bueno, iba a cambiar los tiempos. Octava característica, cambiar los tiempos. Daniel 7:25, la parte B. 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos. Hasta ahí vamos a dejar porque hay más. Iba a cambiar. ¿De qué tiempos está hablando ahí? Bueno, está hablando de los tiempos de Dios. ¿Todos sabían o saben que Dios tiene un calendario profético? Dios tiene un calendario. Por eso veíamos hoy en la escuela sabática, ¿verdad? Cuando le dice María a Cristo, ¿verdad? Que se acabó el vino. Que tengo que ver, todavía no ha llegado mi hora, todavía no ha llegado mi tiempo. Y dice en el libro de Gálatas capítulo 4, que cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Cuando llegó qué? El tiempo, son los tiempos de Dios. Y aún en las profecías, cuando vemos la de las 70 semanas, como el diablo ha querido no dejar que se cumplan los eventos proféticos de Dios, como intentó matar a Cristo desde que naciera, entonces alterar los tiempos de Dios. Esto es a lo que se refiere. Y los tiempos encontramos también en el libro de Daniel capítulo 4, cuando Dios le profetiza por medio de Daniel a Nabucodonosor que iba a estar como bestia. 7 tiempos, es el tiempo de Dios. Voy a pensar en cambiar los tiempos de Dios. Esa es la característica número 8, ¿verdad? Bien, entonces ya tenemos más características. Poder en Europa, poder romano, se levanta después del 476, arranca 3 cuernos, es un poder blasfemo, es un poder diferente, persigue y mata a los santos y cambia los tiempos. Característica número 9. Cambia la santa ley de Dios. Otra vez 7:25 de Daniel, pero ahora la parte C. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos. ¿Y qué cosa? Y la ley. Ahí está, ¿verdad? Para nadie es un secreto, hermanos, hasta el mismo
este mismo sistema reconoce en sus publicaciones que ellos han cambiado la ley por la autoridad que Dios les ha dado. Basta con buscar algunos de esos libritos llamados Catecismo y encontramos ahí cómo está cambiado la ley de Dios, ¿verdad? Este punto creo que está bastante claro. Y es la característica número 9. Cambia la ley de Dios. No solo los tiempos, también la ley de Dios. Característica número 10. Iba a gobernar por 1260 años. Es la característica número 10. Iba a gobernar por 1260 años. 7:25, otra vez, pero ahora la parte D del versículo. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. ¿Cómo sabemos qué es tiempos? Tiempos y la mitad de un tiempo. Bueno, debemos de saber que el tiempo que nos rige ahora a nosotros no es el mismo en el cual regía a otras culturas. En este caso es la cultura judía. ¿Cómo eran los ciclos de tiempo en el calendario judío? Bueno, los meses aquí con nosotros, pues algunos meses tienen 28, 29, 30 o hasta 31 días, pero en el caso del calendario judío eran fijos, los meses eran de 30 días. Entonces, cada tiempo equivale a un año. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por lo que comentábamos hace un momento, en el libro también de Daniel, capítulo 4, Dios le dice a Nabucodonosor que va a haber 7 tiempos, y cada tiempo es ¿qué? Un año. Entonces, ese es de lo que vamos a tomar la base, gracias hermana. Un año es un tiempo, un año. Y ahora también esto lo corroboramos con el libro de Ezequiel capítulo 4 y el libro de Números también, cuando aplicamos ya el principio de día por año. Bien, entonces tenemos ahí tiempos y la mitad de un tiempo, que vendrían siendo 3 años y medio, y cada año tenía 360. Entonces basta con hacer la multiplicación de 360 por 3.5, ¿y cuánto nos da? 1260 años, ¿verdad? O en el caso serían días, pero aplicamos el principio de día por año y son 1260 años. Ahora, estos 1260 años es lo mismo que tiempos y la mitad de un tiempo, y es igual a los 42 meses también de Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Es exactamente el mismo periodo de tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo es lo mismo que 1260 años, es lo mismo que 42 meses. Entonces, este poder iba a gobernar 1260 años. Que cuando vamos a la historia encontramos que fue del año 538 al año 1798, más de 1000 años, ¿verdad? En Europa. Y esa es la característica número 10. Casi terminamos. Vamos ahora a las últimas 2 características de esta identificación de este sistema, de este poder. Las últimas 2 características las vamos a ver ahora en su paralelo de Daniel 7, en Apocalipsis capítulo número 13. Apocalipsis, el capítulo número 13. Vamos a ver la característica número 11. Este poder iba a tener una herida mortal, es la característica número 11, con una herida mortal.
Apocalipsis capítulo 13 y el versículo número 3. 13:3. La 11ª característica, iba a tener una herida mortal. Vi una de sus cabezas, ¿como qué? Como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Bueno, encontramos ya ahí parte de la profecía, ¿verdad? Que así como fue sanada, dice la profecía que va a recuperar el poder, pero bueno, no es nuestro tema, estamos nada más identificando a esta bestia. Ahora, esta bestia, que es el cuerno pequeño, también de Daniel 7, dice que tiene una herida mortal o una herida como de muerte. ¿Qué le causó esta herida a esta bestia? Vamos a ver el versículo número 14 del mismo Apocalipsis 13. ¿Qué fue lo que le causó esta herida? 13, versículo número 14. Y bueno, y allá aparece otra de las bestias, pero no la vamos a tocar, vamos a dejarla para otra ocasión. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia. ¿Que fue herida con qué? Espada. Con espada y revivió. Esta herida de muerte de esta bestia fue hecha con una espada. Y ahora la siguiente pregunta es, cuando vamos a la Biblia, ¿qué es la espada? Bueno, la mayoría pensamos, creemos que es la espada, y ciertamente hay pasajes en los que es la espada, pero también tiene doble aplicación. ¿Cómo lo sabemos? Vamos ahora a ver qué otra espada hay. Romanos capítulo número 13. Romanos capítulo 13. Y vamos a ver la otra espada. Romanos 13. Y vamos a leer desde el 1 hasta el 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Aquí cuando dice autoridades, está hablando del gobierno. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Versículo número 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad o no temer al gobierno? Haz lo bueno y serás alabado por ella. Ahora notemos el versículo número 4. Porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva ¿qué cosa? Lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. ¿Qué otro significado se le da a la espada? La autoridad, ¿verdad? La autoridad civil. Gracias, Señor. Entonces, ¿con qué fue herida esta bestia? Tenía una herida de muerte que fue hecha con la espada. ¿Quién le hizo la herida entonces? ¿Quién usó la espada? El poder civil, el mismo que ella misma utilizaba para lo de la Inquisición, para todas estas, lo mismo que se le volteó, ¿verdad? Con esa misma espada del poder civil fue herida. ¿Cómo lo comprobamos ahora, hermanos? Apocalipsis, capítulo 13, regresemos otra vez a Apocalipsis 13, versículo 10. 13:10 de Apocalipsis. Dice, si alguno lleva en cautividad, ¿quién llevaba en cautividad? ¿Quién era este poder que llevaba? Bueno, este poder llevaba en cautividad, ¿verdad? Muchos. ¿Qué dice? A cautividad irá. Y ahora notemos, si alguno mata espada, a espada será muerto, ¿verdad? Él mismo que utilizaba el poder civil de la espada, él mismo que fue herido con la misma espada, ¿verdad? Una herida como de muerte. Esa es la característica número 11, ¿verdad? Y bueno, volvemos a repetir, dice ahí
el mismo libro de Apocalipsis, que esta herida de muerte le iba a sanar e iba a recuperar otra vez todo el poder, ¿verdad? Y bueno, esa es una profecía que está por cumplir, ¿verdad? Esa profecía sí es a futuro, ¿verdad? Esa es la característica número 11. Iba a tener una herida mortal. Y finalmente, la última característica con la que vamos a descubrir el nombre. No lo que diga un servidor, ni lo que diga la iglesia, lo que dice la palabra de Dios. Y volvemos a repetir, este tema no es para atacar a personas o para que se sientan. Estamos hablando, estamos identificando al poder que dice la Biblia. Característica número 12 y la última, la que nos va a decir. Este poder tiene un número. El valor de su nombre es 666. Es el número de la bestia. Número 666. Bueno, todos, incluso los que no son religiosos, han escuchado de este número, ¿verdad? Que es el número de la bestia. Tiene un número, su nombre, que es 666. Última característica, Apocalipsis 13, versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ahora, ¿qué es esto que es número de hombre? ¿Qué es esto que dice que es número de hombre? Vamos un versículo antes, Apocalipsis 13, 17. Vamos a descubrir qué es este número de hombre. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. ¿Notamos cómo ya cambió? Primero es en el 18, número de hombre. Y acá en el versículo 17, el número de su nombre. Es decir, que su nombre se iba a descubrir con el mismo número. Necesitamos a este poder aplicarle el alfabeto de cierto país. En este caso, ¿le podemos aplicar el de nosotros, el español? No, porque no es un poder de América, ni es un poder de aquí. Es un poder de Europa, es un poder romano. Entonces, ¿qué numerología es la palabra correcta? Le vamos a aplicar números romanos. Y bueno, ahí, si nos puede apoyar, hermana, traemos una imagen y vamos a descubrirlo, vamos a confirmarlo si es que ya lo sabíamos. ¿Cuál es el número de esta bestia de Apocalipsis 13, de este cuerno pequeño de Daniel capítulo número 7? Vamos a descubrirlo con la numerología. Por ahí habíamos tenido un folletito, ¿verdad? Bastante interesante, donde también se descubría esto. Pero bueno, vamos a verlo. Ahí está. Este poder, este sistema se descubre con la numerología y el número es 666. Este poder se hace llamar Vicarius Filii Dei, que significa vicario del Hijo de Dios. Título utilizado por el Papa de la Iglesia Católica y grabado, parece ser, en su mitra. Y bueno, no sé si me puedo poner la de arriba, hermano, un poquito la del 6. Ok, ahí los números representan: la D significa 500, la C 100, la L 50, la X 10, la V 5 y la que es como una I o un 1 vale 1. Entonces, si sumamos 500 más 50, más 100, perdón, más 50, más 10, más 5 y más 1, nos da el número, el nombre, ¿verdad? De este poder, 666. Ahora, cuando hacemos la conversión del nombre que utiliza Vicarius Filii Dei, encontramos ahí, ¿verdad? Vicarius, la V5
la I 1, la C 100, la A 0, la R 0, la I 1, la V 5, la S 0, que da en la primera palabra un total de 112. Luego la otra que es Philly, la F valor numérico 0, la I 1, la L 50 y luego al final 2 I, 1 y 1. El total da 53. Y por último tenemos DI. Bueno, la D que equivale a 500, la E que equivale a 0 y la I o 1 que equivale propiamente a 1, 501. Cuando hacemos la sumatoria de 112 más 53 más 501, ¿qué número creen que nos da? 666. Hermanos, y este es el nombre de este poder, de esta cuerno pequeño, que es el sistema católico, apostólico, bueno, hasta ellos mismos se da, y romano, ¿verdad? Entonces, ahí está estas 12 características, hermanos, para que nosotros, como decía el texto de introducción de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que no nos dejéis mover por nadie en nuestro modo de pensar y que no nos vayan a engañar mandando estas profecías, mandando esto que es real al tiempo pasado o al tiempo futuro. Bien, hermanos, este ha sido el tema. Entonces, estemos preparados siempre, hermanos, como dice el libro de la carta de Primera de Pedro, para dar siempre razón de la esperanza que hay en nosotros y mantengámonos firmes y adelante, hermanos, porque dice que los engaños serán tan grandes que aún a los elegidos engañarán. Entonces, hermanos, firmes adelante y siempre para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Que Dios nos bendiga.